Cristo. ¿El Hijo de quién? De Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a repetirlo nuevamente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué vamos a tener en su nombre? Vida. ¿Y vida qué? Eterna. Amén. Esa es una buena noticia que todos nosotros tenemos. ¿Cuándo qué? Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando confesamos su palabra, cuando creemos en su palabra, vamos a tener vida en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Mirando un poco, leyendo este libro y lo que hablábamos el día miércoles, el libro de Juan nos presenta a Jesús como ¿qué? Como Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, como Dios. Y aquí leyendo estos versículos nos damos cuenta que solamente por medio de Jesucristo nosotros vamos a tener salvación y vida eterna. Amén. Pero también leyendo estos pasajes dice que Jesús había hecho señales. Y cuando hablamos de señales, hablamos de que es un signo, es un hecho, es un aviso o es algo que se nos muestra para que nosotros veamos y podamos creer, ¿verdad? Jesús hizo muchas señales cuando estaba con sus discípulos. Pero también dice la palabra que bienaventurados los que creen sin haber ¿qué? Visto. Y una vez estuve compartiendo con ustedes y les decía, nosotros somos bienaventurados porque nosotros no hemos visto, nosotros hemos ¿qué? Leído. Y de lo que hemos leído, hemos creído, así que somos bienaventurados. Pero entonces esta noche, el libro de Juan nos habla sobre que Jesús había hecho muchas ¿qué? Señales. Pero algunas de esas señales, ¿qué pasa? No estaban escritas ¿dónde? En el libro de ¿qué? De Juan o en la Biblia. No estaban escritas. Pero que las que sí se escribieron eran señales ¿para qué? Para que tú y yo creamos. Para que tú y yo ¿qué? Creamos. Así que en esta noche yo quiero hablarles sobre algo muy especial que es señales de salvación. Señales de salvación. Había más historias, sí. Había más relatos. Había más milagros que Jesús hizo. No sé por qué en su tiempo, en su momento, Juan o tal vez los otros discípulos o los otros profetas no escribieron estas historias. Quizás no porque no eran importantes, sino porque ellos consideraron y creyeron que las que estaban escritas o que las que ellos escribieron eran justos y necesarios para que tú y yo creyéramos. Para que tú y yo viéramos la gloria de Dios realmente hacer y obrar en la humanidad. Amén. Entonces, hay una verdad absoluta cuando se nos dice que los que hay, que los milagros que se hicieron, que se muestran, son suficientes para que creamos y fuéramos ¿qué? Salvos. Nosotros somos salvos por medio de ¿qué? De Jesucristo, por gracia, por la fe que tengamos. Pero también por medio de los testimonios o de las historias o de los relatos que nosotros vemos, nuestra fe se aumenta y nos ayuda a creer más en aquel que un día nos llamó o aquel que nos ama. Porque cuando nosotros leemos estas historias de la Biblia, realmente nos anima a confiar, a seguir creyendo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno lee la Biblia, uno realmente la fe se le activa y hay algo que automáticamente lo invita a seguir creyendo. Pero a seguir creyendo, ¿por qué? Porque no fue cualquiera que lo hizo, fue Jesús quien lo hizo. Y dentro de estos milagros que Jesús hizo, tenemos muchos. Pero entre los cuales se destaca está la boda de Canaán, que fue cuando Jesús convierte el agua en vino. También cuando Juan nos habla, cuando Jesús sana el hijo de un noble. Otro milagro que se resalta es cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Otro milagro
Jesús le restaura la mano seca a un hombre. Estos son algunos que menciona el libro de Juan, sin contar quizás lo que habla el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Mateo. Quizás podríamos hablar de la mujer del flujo de sangre, quizás podríamos hablar de la hija de Jairo, quizás podríamos hablar del endemoniado. Y aumentaría aún más los milagros de Jesús en nuestra vida. Pero si Juan dijo que lo que estaba escrito era necesario, realmente creo que tú y yo, con eso es suficiente para que podamos creer. Amén. Estas son demostraciones que han quedado a lo largo de la historia. Todas estas historias o relatos han quedado a lo largo de todo este tiempo. Pero realmente analizando estos dos versículos, más que centrarme en lo que Juan dice, me lleva a analizar que esos milagros no fueron escritos por algo. Y quizás los milagros que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida, quizás no van a estar escritos aquí en la Biblia, porque ya no se va a volver a escribir otra Biblia. Pero aunque no sean escritos en la Biblia, realmente van a ser escritos en tu historia, en mi historia y en una historia de generaciones. Así que no importa qué tanto creamos que hubo o no hubo, sino que lo que tú has leído te sirva para creer que realmente el milagro que tú estás esperando va a ocurrir. Y no porque va a quedar plasmado en algo, sino que a través de ese milagro que tú estás esperando, a través de Jesús, por medio de Jesús, va a trascender y va a marcar tu vida de un principio a un fin. El milagro que tú y yo estamos esperando, por el cual tanto estamos clamando, en el día y en el momento que ocurra, va a marcar una historia en nuestra vida que, aunque no creamos, va a trascender en tu generación y en mi generación. Porque va a ser algo que cuando tú recibas ese milagro, va a quedar tan marcado en la historia, va a quedar tan marcado en tu vida, que tú vas a hablar de lo que Jesús ha hecho o de lo que Jesús hizo en tu vida. Amén. Realmente no somos nosotros. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es lo que Jesús desea hacer en nosotros. Y es lo que nosotros realmente dejemos que Jesús haga en nuestra vida. Pero hay algo que podemos ver en cada uno de estos relatos. Y es que estas personas, cuando recibieron su milagro, respondieron con fe. Había una fe en estas personas que por lo tanto los ayudó y los llevó a conseguir su milagro. Y esa es tal vez la fe que a ti y a mí nos falta. Quizás ese es el poquito, el granito de fe que aún nos falta para poder conseguir el milagro que tanto estamos anhelando, que tanto estamos esperando. Porque si vamos a mirar la historia, Jesús llega y le dice: ¿quieres ser salvo? Sí, levántate, toma, vete, deja. Solamente Jesús da una orden y la gente inmediatamente actúa y el milagro ocurre. Entonces yo no sé si nosotros en particular estamos esperando que venga el mismo Jesús, no sé si en carne y hueso, en espíritu, a decirnos: levántate, coge, come, párate, vete y anda, para poder decir realmente que el milagro está hecho. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, se ha activado y se debe activar una fe. El seguir creyendo y confiando que solamente en Él lo podemos. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Pero también Jesús es nuestro ayudador. Eso basta y eso es suficiente. Es nuestro ayudador y con eso nos basta y con eso es suficiente. Hemos venido clamando y hemos venido orando por algo. Y quizás en estos momentos no hemos tenido la respuesta. Sea algo familiar, sea algo monetario, sea algo de enfermedad. Sé que cada uno hemos clamado por algo. Y quizás no hemos visto todavía. Pero hoy realmente, a través de esta palabra, yo quiero que tú y yo nos podamos animar y podamos ver que así como estos milagros fueron hechos, son suficientes para que tú y yo creamos. Porque el mismo Jesús, el mismo Dios que estuvo en esos tiempos, es el mismo que está en este lugar, es el mismo que está contigo, es el mismo que camina contigo, es
es el mismo que avanza contigo, es el mismo que te dice día a día, yo estoy contigo, no desmayes. Es el mismo que te dice, yo te amo, no te esfuerzo. Es el mismo que te dice, yo no te dejaré, yo estaré contigo hasta los últimos días. Ese mismo Jesús es el que está hoy aquí. Y es el mismo Jesús que estaba en esos tiempos. Y es el mismo Jesús que puede hacer de tu milagro algo real. Y que pueda quedar escrito en tu corazón, en tu vida y en tu generación. Amén. Pero hay unas razones que tenemos para seguir a Jesús. ¿Cuáles son esas razones que hoy aquí te impulsan para que tú sigas a Jesús? ¿Cuáles son esos motivos por los cuales a ti te impulsan para seguir a Jesús? ¿Cuáles son esas razones por las cuales aún tú le dices, Señor, yo quiero seguir, Señor, yo quiero avanzar y yo quiero permanecer en tu presencia? Yo quiero continuar contigo. Sí, nos desanimamos porque no hemos visto la respuesta y por eso muchas veces decimos que ya queremos dejar el Evangelio, que no queremos salir del Evangelio, porque no hemos visto la respuesta de Dios. Entonces realmente lo que te mueve a ti y a mí para seguir a Cristo es por lo que Él va a hacer o realmente por quién es Él. Cada una de estas personas no esperaron, solamente dijeron, escucharon que pasaba Jesús. Pero esas personas realmente nunca esperaron que Jesús llegara ante ellos y le hicieron milagros. Solamente Jesús se aparecía, le preguntaba, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres? Y automáticamente ¿qué? Seguían a Jesús. Pero ¿cuál es la razón que hoy te motiva a ti y a mí a seguir a Dios? O a seguir a Jesús. ¿El milagro que estamos clamando? ¿O realmente el amor que sentimos? ¿O la fe que tenemos? ¿O la convicción de que tenemos que realmente Jesús se entregó, nos salvó y nos ha brindado una vida eterna? Y quizás podemos ver y muchos cuestionamos el milagro cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos se devolvieron? 1. Y muchos de nosotros hablamos y cuestionamos, ¿cierto? Que por qué no se devolvieron los otros 9. Pero realmente ante una situación y una circunstancia que usted esté viviendo, una enfermedad, Dios no lo permita, o cualquier otra situación, y Dios le haga su milagro, ¿cuál sería la reacción de nosotros al ver ese milagro? Quizás nosotros hablamos de esos 9 leprosos, pero tal vez esos leprosos no podían visitar a su familia, no podían abrazar a su familia, a sus hijos, yo no sé. Y al recibir ese milagro, quizás la emoción sería de ir a mostrarle a su familia, o quizás ir a abrazarlo, porque mucho tiempo no lo habían hecho. Y quizás no dice mal la palabra si ellos se devolvieron o no. Solamente uno llegó y le dio gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que había hecho en él. Y nosotros día a día tenemos que darle ¿qué? Gracias a Dios por lo que Él hace en nosotros. Amén. Pero también me llega a través de estos milagros poder mirar que había estado el paralítico de Bethesda, que nos cuenta la Biblia, que estaba ahí y era un hombre que veía ¿qué? Los milagros. Era un hombre que veía los milagros, presenciaba los milagros, y que a través de lo que él veía, realmente él pudo creer en Jesús. El paralítico tenía a su alcance el milagro, pero nunca se movió ¿a qué? A agarrar el milagro, ¿verdad? Nunca lo tomó hasta que un día ¿qué? Jesús llegó. Nosotros en nuestra vida a veces tenemos el milagro en las narices. Nosotros muchas veces tenemos a nuestro alcance el milagro, pero a veces no lo alcanzamos, no lo tomamos, no lo agarramos, porque estamos esperando algo. Porque estamos ¿qué? Indecisos ante algo, o porque nos falta aún fe para creer en ese algo. Pero el milagro Dios lo ha dado. El milagro Dios lo ha desatado. El milagro Dios lo ha declarado. Pero muchas veces nosotros no lo hemos activado. No lo hemos activado. Y nos cuesta muchas veces creer.
cuesta muchas veces confiar, pero es porque hay algo en nosotros que nos impide percibir las verdades que necesitamos. Hay algo en nuestra vida que nos impide percibir y ver las verdades que necesitamos conocer y aplicarlas o ampliarlas a nuestra vida. Y es lo que debemos desarrollar nosotros, queridos hermanos. Que en su tiempo y en su momento Dios va a hacer. Dios está obrando. Y quizás a veces creemos que Dios no ha hecho un milagro en nuestra vida, pero sí lo ha hecho. Y aunque parece muy insignificante, aunque parece muy pequeño, no le damos el valor que realmente merece en nuestra vida. Porque Dios ha hecho un milagro. Si nos ponemos a analizar y a ver, Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. Pero a veces andamos afanados, esperando un milagro tan grande, que nosotros creemos que es el milagro tan grande, y que creemos que con eso que nosotros estamos pidiendo se nos va a arreglar la vida por siempre. Y nos hemos concentrado nuestra mirada en eso por siempre, en ese milagro, que hemos abandonado las pequeñas cosas que Dios nos ha entregado. Que tal vez han sido el despegue del milagro que Dios quiere entregarte, tan grande que tú y yo estamos clamando. Lo que pasa en tu vida, lo que pasa en mi vida, debemos creerlo. Debemos creerlo, debemos confesarlo. Y que esos sean los principios para seguir cimentados en Jesús, seguir avanzando en Jesús y seguir creyendo que un día el que prometió lo va a hacer. Amén. Pero que también hay tiempo y hay que esperar en el cumplimiento de Dios. Y esto me lleva a recordar la historia de Sara cuando el ángel se le aparece a Abraham. Y el ángel le dice: al cabo del otro año, en este tiempo, Sara va a tener ¿qué? Un hijo. El ángel le dio el milagro, le desató el milagro. Sara no creía, Abraham no creía. Pero el cumplimiento de ese milagro se dio en el tiempo en el cual el ángel lo había estipulado. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que Dios dio la orden del milagro, tuyo y mío. Hay un tiempo para ese milagro. Hay un tiempo estipulado que ya Dios designó para que ese milagro se cumpla. Lo que hay es que saber cuál es el tiempo de Dios y en qué momento es que Dios quiere que se cumpla. Porque Dios no embarazó a Sara enseguida o la hizo parir enseguida, porque sería algo fuera de lo natural y algo ilógico. Pero así mismo sucede en nuestras vidas. El milagro está dado, el milagro se está formando y va a llegar un tiempo y va a llegar el momento en que tu milagro lo vas a tener, en que tu milagro lo vas a recibir. Pero ¿cómo lo vamos a recibir? Diciendo: yo no voy para la iglesia porque Dios no me escucha. Vamos a recibir el milagro diciendo: yo no voy a orar porque Dios no me escucha. Así no vamos a recibir el milagro. El milagro lo vamos a recibir ¿cómo? Creyendo en el que lo dijo que lo iba a hacer. Siguiendo, clamando en su presencia y orando, pero con la fe intacta de aunque no veamos nada, algo va a suceder. Algo va a suceder. Si ya Jesús un día nos dijo como el consumador y autor de la fe, Él lo puede hacer. Y Él lo va a hacer. Y por eso la invitación en esta noche es que tú y yo sigamos creyendo en Él. Sigamos creyendo en Jesús, sigamos creyendo en lo que Él ha dicho. Que con lo que hemos visto sea suficiente para seguir confiando. Que no hay milagro pequeño, no hay milagro grande, hay milagros. Hay milagros.
Y quizás muchos pueden decir, ah, no, porque el milagro de Gloria era que Dios le diera una muda ropa. Y tal vez puede decir la hermana Josefa, un ejemplo, el milagro que yo quiero es que Dios me sane completamente. Y creemos que son dos milagros diferentes en un nivel diferente, pero realmente son dos milagros, con un mismo Dios y en una misma respuesta. Porque no podemos condicionar el milagro de uno con el milagro de otro, porque nadie sabe cómo está viviendo uno su proceso y el otro está viviendo su proceso. El que vive su proceso sabe qué cuesta y cuán difícil o cuán anhelado es lo que espera. Amén. Entonces yo quiero que en esta noche tú puedas confiar nuevamente en el Señor, que podamos levantarnos en esta noche y que sea suficiente. ¿Para qué? Para que realmente podamos permanecer en Él. Muchas veces he escuchado personas que dicen, me voy de la iglesia. Pero si nos vamos de la iglesia, o nos vamos, no tanto de la iglesia, si nos vamos de Dios, ¿creen que el milagro que estamos pidiendo lo vamos a alcanzar más rápido? Díganme si sí, porque si es así, yo creo que un poco nos hubiésemos ido a cerrar. ¿Cierto que sí? Realmente cuando nos alejamos de Dios, el milagro se aleja más o se pierde. Por eso tenemos que permanecer en oración, permanecer conectados con nuestro Creador. Amén. Así que yo te invito a que te puedas colocar en pie en esta noche y vamos a orar, vamos a darle gloria, alabanza al Señor, vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho, y por lo que no ha hecho. Porque si no lo ha hecho es por algo, o porque falta algo, o porque aún espera algo. Pero lo único que sí sé y estoy convencida, que el que lo prometió, lo va a hacer. Y que tengan la plena seguridad y la convicción de que si es Dios que te dice levántate porque es Él. Si te dice ve y anda, realmente ve y anda, porque es Él el que da la orden, no es hombre, es Dios mismo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor Dios, te doy la gloria, papá, la alabanza y la exaltación a ti, Señor. Te doy gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Dios, porque tú has sido grande, Dios, porque tú has sido fiel, oh Dios, porque tú has sido maravilloso, papá. Porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú nos guías, Espíritu Santo. Porque tú nos fortaleces, Señor. En esta noche, Dios, venimos ante tu presencia, Dios. Primeramente, Señor, a darte las gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, papá, porque tú has sido fiel, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, papá, porque en medio, Dios, de todo problema, toda angustia, Dios, tu mano ha estado allí, papá. Gracias, Dios, porque en medio, Dios, de todas circunstancias, Señor, sé que tú has estado, papá. Queremos en esa noche, Dios, darte la honra y la alabanza a ti, Señor. Pero también en esa noche, Señor, queremos pedirte perdón, Dios, porque muchas veces hemos ofendido tu santo nombre, Dios. Porque muchas veces, Señor, hemos pecado en contra de ti, Señor Jesús. Hay muchas veces decir, oh Dios, que tú no estás con nosotros, Dios, que tú no nos escuchas, oh Dios, que ahora todo va mal, que todo va peor, oh Dios. Queremos pedirte perdón, oh Dios, papá, porque sé que tú en tu tiempo, Dios, sé que tú obras en nuestra vida, Señor, sé que tú obras a favor de nosotros, papá. En esta noche, Señor,